tal, hermanos y amigos, aquellos que se reúnen con nosotros durante la noche? Siempre llego a ustedes. Hoy creo que es miércoles y llego a ustedes con un tema que es bueno hablarlo ahora cuando estamos en las casas, y vamos a seguir siempre de lunes a viernes con este tema, donde usted sabe que toda la noche, como usted no viene a la educación cristiana, no podemos reunirnos todavía, ni los domingos para adoración, celebración y la comunión que tanto echamos de menos, hermanos, tanto. Pero ese tiempo va a venir y será glorioso, ¿no? Cuando nos podamos juntar y tener una buena celebración. Pero mientras estamos en las casas, usted no tiene que venir a oír la palabra en los cuatro paredes del edificio. Ahora se la traemos a la casa. Y qué bendición, hermanos, que usted puede tener la palabra ahora en su casa, se sienta. Y yo sé que no todos los de la congregación me están oyendo cada noche, pero aquellos están aprovechando el tiempo. Hay que crecer en la palabra del Señor. Y esta es una de las cosas que tenemos que corregir. Es la palabra, nuestro fundamento, hermanos. Yo no le hablo a usted de nada que no fuera de la palabra del Señor. Usted no me oye a mí pararme, no me vio en el pasado en el púlpito. Hermano, Dios me reveló anoche y el Espíritu me dice ahora. Yo no hago esas cosas porque yo le hablo la palabra para que usted la lea, la raye, escriba y la guarde y se dé cuenta que estamos hablando la palabra que es la de Dios, la que te transforma. Entonces, hermanos, hay que corregir ahora algunas cositas que estamos en las casas. Y eso es bueno, porque Dios quiere que hagamos eso. Cada día yo tengo que confesar que algunos conceptos teológicos que yo tenía, pues no eran correctos. Y hay que corregirlo. Por lo tanto, yo voy a hablar de un tema un poquito controversial para algunos, pero bíblicamente. Y para este tiempo que usted ha estado en la casa, usted tenga una claridad, usted pueda liberarse de algún concepto, una opinión que no está cómodo o algo que no se ha aclarado bien en la Biblia. Y hoy nos vamos a sentar y vamos a escudriñar en este nuevo tema. Y este nuevo tema está basado, y si me permite por un ratito voy a cambiar algo aquí en mí, para que las escrituras que yo uso me queden muy bien. Aquí estamos, ok. Y yo miro las escrituras y comienzo a hablar. Pero una cosa es esta, hermanos. El tema que yo quiero traer ahora, y más en estos tiempos, es la seguridad de la salvación del cristiano. Hay muchos cristianos que no están seguros. Hay muchos cristianos que a veces dicen que sí, a veces dicen que no. Tienen duda, no se sienten confiados, y por eso yo llego a ustedes a sus casas aclarándole y hablando y conversando con ustedes lo que la palabra del Señor dice en cuanto a estos temas que hemos escogido para hablar. Y yo lo voy a invitar una vez más bíblicamente que usted abra su Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 4, y vamos a mirar estos versos del 1 al 6. Vamos a leerlo y vamos a tratar de que Dios nos ilumine con la ayuda del Espíritu Santo a poder discernir el mensaje que el apóstol Pablo le estaba hablando a los Gálatas. Y dice de esta manera: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, porque antes tenían esclavos que cuidaban también los niños en las casas, esclavos que eran maestros, esclavos que ya estaban allí. Antes ser esclavo era parte de la cultura, no como hoy en día, pero esclavos. Y el niño pues era considerado no esclavo, pero
igual porque vivían en el mismo lugar. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, claro que sí, sino que está bajo tutores, curadores, maestros, mentores, hasta el tiempo que el padre de la casa señaló, ¿ok? Para que estuviera cuidando y enseñándole a su hijo. Así también, ahora una comparación, verso 3. También nosotros, cuando éramos niños, estamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, yo siempre digo, ¿cuál tiempo? De Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido de la ley, bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. En otras palabras, recibe legalmente la adopción de hijo. Y por cuanto ahora ya somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual podemos ahora decir que Dios es nuestro Padre y podemos decir, Abba Padre. Es una manera de decir, Papito Dios, mi Dios. Una de las características, hermanos, de la verdad del Evangelio es la ausencia de la ambigüedad, si entiende esa palabra, de dos maneras. El Evangelio es bien claro, no es ambiguo. El Evangelio no dice una cosa y después que sale otra. No, el Evangelio de salvación. Entonces, el Evangelio es bien claro. Dice la Biblia con seguridad esto y con certeza. Lo que usted lee en la Biblia conmigo es seguro y una certeza. El Evangelio cristiano habla claro al decir que cada ser humano es pecador. Eso lo dice la Biblia, el Evangelio, bien claro. Cada ser humano. El que nace, el que nació después de Adán, qué lástima, nació pecador. Todo ser humano peca porque cada ser humano posee una naturaleza que está corrupta, dañada. Yo le hablé a ustedes, cristianos, por eso la Biblia dice que hay que renacer de nuevo, volver a nacer, que Dios nos hizo renacer de otra simiente, de otra naturaleza, porque nacimos mal, corrupto, dañado. Posee el hombre una disposición de mal. Todos seres humanos son rebeldes contra Dios. Y la Biblia eso es lo que dice. Por esa razón, ellos se han rebelado en contra de Dios voluntariamente. Nadie te obliga a que te rebeles contra Dios. Y es constante violación de su ley santa. Por eso tenemos en nuestro templo viviendo de acuerdo a la manera como Dios ha ordenado las cosas. Entonces, la ley de Dios es una reflexión de su naturaleza. Dios en este libro nos da a entender quién es Él, que Él es espíritu, que Él es santo, que Él es justo, que Él es bondadoso, que Él es soberano, que Él es divino. Y nos aclara, nos dice quién es Él. Él es santo, su ley es santa, su naturaleza es santa. Así que es una reflexión. Lo que tú lees aquí, Dios te está diciendo, eso es lo que yo soy, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo puedo hacer. Y es lo que no quiero. Así que leer la Biblia, tú estás enfrente de la palabra de Dios. Por tanto, todos los pecadores, dice la Biblia, están bajo juicio divino por la rebelión y la violación de este libro.
Y la Biblia no los explica a nosotros. ¿En qué desobedecen? Aquí está. La Biblia es un espejo de donde me veo la cara que está sucia. Aquí me veo a mí mismo, me veo mi alma, me veo lo que yo soy. ¿Quién soy yo? Por lo tanto, yo me di cuenta que era pecador y usted también. Y por eso se arrepintió y vino al Señor, confesó sus pecados, porque te diste cuenta. Entonces, que nacimos pecadores y que estamos bajo juicio divino por la rebelión y la violación de su palabra. Usted sabe bien claro, como yo, que violamos la palabra de Dios, que no vivíamos de acuerdo, que éramos pecadores. Y en esto, hermanos, son las cosas que hay que sentarnos así como estoy yo con usted y aclararle. Mire, la sentencia que viene de Dios a toda la humanidad es condenación eterna y castigo eterno en un infierno. No dice otra cosa. Y esto viene a ser lo sorprendente de la verdad del Evangelio. Yo le estoy hablando lo que el Evangelio dice aquí. Yo no te puedo decir otra cosa. Esa es la clara verdad del Evangelio. Y ahí es donde comienza todo este asunto. El Evangelio te dice la mera verdad. Mire, hay personas quien quieren remover esa parte de la Biblia del Evangelio. Y por consiguiente, pues lo contaminan y terminan con un Evangelio que no es Evangelio. Bueno, el de Dios. El Evangelio son buenas noticias. Buenas noticias de que yo siendo pecador puedo llegar a ser santo. De que siendo rebelde puedo arrepentirme y Dios me perdona, me limpia, me purifica, me santifica. Eso dice la Biblia. Para que todo aquel que en el Hijo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo te estoy aclarando la verdad que dice el Evangelio. Y ahorita vamos a hablar de la salvación. Mire, eso es lo que aprendemos en este libro de Gálatas que vamos a estar mirando. Gálatas, capítulo 1, del verso 8 al 12. Vamos a leerlo y usted lo marca y después se sienta a analizar estas escrituras. Mira cómo dice. Si aún nosotros, muy bien, o un ángel del cielo, pues que tener cuidado, te anunciare otro evangelio que no es como este, es diferente, ¿ok? Del que le hemos anunciado, dice Pablo, sea anatema, sea maldito, no reciba ese evangelio. Entonces usted tiene que ponerme atención ahora. Como antes hemos dicho, también ahora, Pablo le estaba diciendo, y se lo vuelvo a repetir, que si alguno os predicara un evangelio diferente del que habéis recibido, sea maldito, anatema, no lo acepte. Hay muchos falsos evangelios dentro de la iglesia. Pero Pablo en el verso 10 dice, pues busco ahora el favor yo de los hombres o busco el favor de los Dios, el favor de Dios. Mire, yo como pastor, le voy a decir la verdad, yo prefiero estar bien con Dios y mal con los hombres, que bien con los hombres y mal con Dios. Oh, no, no. Entonces, pues si todavía yo quiero agradarle a los hombres, pues yo no sería siervo de Cristo. Mas, hago saber esto, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, dice Pablo, no es según hombre. El verso 12 dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Yo lo recibí por revelación de Jesucristo, leyendo el evangelio de él. Y yo tengo que decir estas cosas porque algunos, no que se confunden, pero algunos quisieran borrar esa parte del evangelio. Si tú vives en adulterio, en fornicación, en maldad, etcétera, etcétera, el evangelio dice que tú vas camino al infierno. Eso es lo que aquí dice. Gálatas, capítulo 5, 19 al 21. Dice
manifiesta, dada a conocer, son las obras de la carne, que son, y comienza a darle una lista, son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, dissensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales Pablo le decía a los Gálatas, os amonesto, como ya se lo he dicho antes muchas veces, que los que practican tales cosas, el Evangelio dice que no heredarán el reino de Dios. Oiga, eso está claro aquí, esa lista, para que yo la tenga ahí en la pared pegada para estar seguro que no caigo. Y si caigo en ella, arrepentirme para que Dios me perdone. Mire, 1 Corintios, capítulo 6, verso 9 al 11, mira las preguntas que nos hace. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No erréis, no te equivoques. Y lo vuelvo a repetir, fíjate, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Lo mismo, verso 10, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los que andan maldiciendo, ni los que andan estafando a la gente heredarán el reino de Dios. ¿Me están oyendo? Y estos, fíjate, los que han sido salvos, eran algunos. Muchos venimos de un trasfondo, de una de esas listas grandes que yo te acabo de leer. Tú sabes que muchos vivíamos practicando esa vida. Dios me salvó a mí a los 19 años. Pero hermano, yo sé que de los 9 a los 19 años, hermano, mi mente fue transformada. Cuando yo me convertí, algunos amigos me dijeron, te lavaron el cerebro. Y yo le dije, ¿sabes qué? ¿De veras? Me lo lavaron. Pues yo lo tenía bien sucio. Mira, sus prácticas eran cosas que los que practicamos estas cosas, así no íbamos a entrar al reino de los cielos. Y yo les digo a algunos de los que me escuchan, si tú estás practicando una de esas cosas e intenta entrar al reino de los cielos, stop it. Tienes que pararlo, porque si no lo paras, tú no entrarás en el reino de los cielos. ¿Y por qué digo eso? Porque te lo acabo de leer. La Biblia dice eso, el Evangelio. Por eso es que a algunos no les gusta el Evangelio. Dice que es buena noticia. Sí es buena, para que escape un infierno. Nosotros somos pecadores todavía como cristianos. Óigame bien, como cristianos somos pecadores, pero ya no por práctica, ya no por profesión, por hábito, por mala costumbre. No, es porque nacimos. Después que Adán y Eva pecaron, nacimos trampados en esta humanidad. Nosotros éramos pecadores todos, los cristianos. Practicábamos, vivíamos en esa práctica, en esa vida. Todos estábamos bajo juicio de Dios. Y es lo que dice la Biblia. Pero nota que digo, estábamos. Porque ya usted ha venido a ser salvo. Y no podíamos hacer nada para cambiar eso por nosotros mismos. ¿Cuántas instituciones no hay que para reformar gente, cambiar gente, salen de allí y vuelven a esas mismas prácticas? Ahora, eso me hace hacer una pausa para hacerte algunas preguntas. Y yo mismo me la hago en forma de como ustedes.
¿cómo nosotros sabemos que todos somos pecadores? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cuál es la prueba de que todos somos pecadores? Algunos no por práctica, estoy hablando, somos pecadores. ¿Cuál es la evidencia de que todos somos pecadores? Muy simple. Todo el mundo muere. Todos mueren. Y la muerte es una causa, una consecuencia y una paga del pecado. ¿Entendemos eso? La Biblia dice en el Antiguo Testamento que el alma que pecare, esa morirá. Entonces, que la paga del pecado es muerte. El Evangelio, la Biblia te dice en Romanos capítulo 5, verso 12, por tanto, como el pecado entró, estaba afuera, por eso dice que entró en el mundo, pero entró por un hombre, como el virus ese que anda. Entró a un hombre primero y ese se lo pasó al otro y el otro al otro y el otro al otro. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y el pecado trajo la muerte, como el virus trae la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron. Mire, si tú dices que no eres un pecador, entonces tú tienes que explicar por qué tú mueres. Tú sabes que vas a morir. ¿Por qué vas a morir entonces? Si dices que no eres corrupto, pues tendrás que explicar algunas malas acciones que hacemos. Primero, vamos a pensar, y aún más, si dices que no tiene pecado, pues ya tú estás diciéndole a Dios que Él es mentiroso, porque Dios dice aquí que todos somos pecadores. ¿No dice así la Biblia? Aún más, tú mientes, tú haces a Dios mentiroso y dices que eres pecador. Dios dice eso y eso complica más tu culpabilidad porque tú lo sabes. Por eso es que el mensaje del Evangelio es inicialmente aterrador, pero es también claro, es la verdad. Por eso es que algunos saben lo que es el Evangelio y no quieren, no entran porque me va a hacer la vida incómoda. ¿Por qué te la hace incómoda? Porque estás consciente de lo que está diciendo aquí. Es correcto. Algunos prefieren eliminar la Biblia, ese libro. Es como matar a Dios. Cállale la voz a Él que me está hablando. Ahora, hay otras cosas del Evangelio. Otra afirmación verdadera y buena. Y esta es, a pesar de lo que te he dicho, que el Evangelio dice aquí y afirma que Dios ama al mundo a pesar de cómo el mundo es. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Fíjate lo que hace por el pecador. Ahorita el Evangelio te declara todo lo que éramos falsos, pecadores, y todo lo que yo te expliqué, que son las obras de la carne, fornicación y todo lo que la gente está envuelta hoy en día. Ese mismo Evangelio también te dice otra verdad. Te dice que Dios le ofrece perdón a los pecadores por nuestros pecados y salvación. Y eso es bien claro en este libro. Vamos a tratar con estas dos verdades, pues gracias a Dios que el Evangelio nos dice las dos verdades y nos insta a que vayamos por esta última. El Evangelio dice que somos pecadores, bajo juicio divino, camino al infierno. Eso es una verdad. Pero el Evangelio dice que Dios ama al pecador, amó al mundo, al pecador, y que no quiere que ninguno de esos pecadores
se pierdan. Fíjate. Y no solo eso. El Evangelio dice que Dios ha provisto todo lo necesario para ser liberado del pecado, del juicio, de la muerte y del infierno. La Biblia es clara. Y lo dice para aquellos quienes en fe en su Hijo Jesucristo, el único Salvador, hay vida eterna. En Él hay perdón, hay un escape del infierno y hay una entrada a la gloria de Dios y al cielo. Fíjate qué cosa. Gracias a Dios por este libro que me dice la verdad, me dice los dos lados. Y yo estoy hablando el domingo de la gran decisión que hay que hacer. Hay que decidir esto. Ahora, hay algunas preguntas que los seres humanos tenemos. Y esta es, ¿cómo sé yo que esas buenas noticias, que el Evangelio, que eso es verdad? Bueno, la respuesta a esa pregunta en la Biblia nos da la prueba. Bien, si tú lees aquí, la Biblia es un libro escrito por Dios y autorizado por Dios. Vamos a él. La Biblia nos presenta de Dios el perdón a través de Jesucristo. Y esto lo vamos a ver a través de toda la Biblia, que Dios desea salvar al pecador. ¿Pero por qué? Porque lo ama. No odiamos a los pecadores. Amamos a los pecadores. Quizás odiamos la manera como viven, las cosas que hacen, pero a ellos no lo odiamos. Por eso es que Dios, de tal manera, es lo que nos está, en el Evangelio nos está explicando. Lo he amado, que yo he dado a mi Hijo, el único, el unigénito, para que todos de ustedes, que crean en Él, por eso se lo di a Él, no se pierdan, mas tengan lo que yo quiero, vida eterna. Ese es el deseo de Dios. Yo siempre les repito en Isaías, capítulo 55, donde dice, el deseo de Dios hacia los pecadores y los impíos, y andan en maldad, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y Dios dice, vuélvate a mí, a Jehová, el cual yo voy a tener misericordia si tú lo haces. Oiga, y seré amplio para perdonarte. Isaías 55, verso 7. Entonces, hermanos, usted simplemente tiene que creer y aceptar lo que Dios en este libro dice y te ofrece.